Lagos. Bueno, y como cada martes de actualidad, ya está con nosotros el editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio, Cristian Pizarro. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchos saludos a ambos. Y bueno, como siempre, muy contento de estar participando en este programa. Bueno, abramos el gran tema que ha estado esta semana, que es lo que está pasando en pensiones. A propósito que está enredado el debate, se han visto cosas en la Comisión de Trabajo, ahora pasa a la Comisión de Hacienda. ¿Cómo estás viendo tú, Cristian, todo este entramado, este cambio de posición del gobierno, ahora en supuestamente un 3-3, pero con harto asterisco o letra chica, como han señalado algunos? Bueno, yo creo que es la prueba más elocuente de que el gobierno está jugado completamente a tratar de sacar adelante cualquier tipo de reforma finalmente, porque esta, como tú indicas, es muy distinta del proyecto que originalmente las actuales autoridades querían impulsar, este 3-3, en términos de hacia dónde derivar las cotizaciones adicionales. De eso se trata, de ese guaripo, ¿no? Bueno, está distinto a lo que habíamos escuchado originalmente. Este y el tema del pacto fiscal son los últimos dos caballos de batalla relevantes que le quedan al gobierno, pero que están muy lejos de ser lo que alguna vez pretendieron. Eso, en parte, me parece a mí que es una buena noticia, porque hay elementos de sensatez, de cordura, de mucha mayor racionalidad económica a la hora de construir ciertamente una reforma de este tipo tan importante como es una reforma de pensiones, y que ha costado tanto sacar, porque recordemos que esto lleva muchos años empantanado. El mismo el anterior gobierno intentó una fórmula en algún sentido similar, tampoco prosperó, porque los hoy día gobernantes no dieron sus y no prestaron ni entregaron su voto. Ahora, a mí me pasa que creo que esta reforma, y no digo que los proyectos anteriores no hayan pecado del mismo problema, pero estamos hablando de la actual, no entra a los temas de fondo. Entonces, hoy día en la mañana conversaba con un especialista en este mismo tema, preguntándole por la materia, y me decía que las personas que hoy día, los jóvenes, digamos, que hoy día tienen entre 15 y 17 años, van a ser aquellos que cuando se jubilen van a recibir la pensión con este 6% adicional de cotización. Pero, por ejemplo, un tema que está en la agenda de todos los países del mundo hoy día, al menos de los países desarrollados, tiene que ver con la prolongación de la edad de jubilación. Sabemos que no es un tema fácil, pero que es un tema que hay que abordar. Hay países que están planteando los 67, los 68, incluso algunos los 70 años. Pues bien, en la reforma, en la discusión chilena, digámoslo de manera más amplia, no hay una línea respecto de esa cuestión. Y ese es el tema más relevante que necesitamos, por ejemplo, también resolver. Las lagunas, ¿cierto?, previsionales, es la causa fundamental del por qué las pensiones para muchos chilenos son lamentablemente muy bajas. Es decir, la no cotización de muchos trabajadores en determinados periodos largos de tiempo, que tienen que ver con la informalidad en la cual ellos se desenvuelven laboralmente. Es cierto que hay algunos que pierden el trabajo, se informalizan y dejan de cotizar. Por tanto, viven en condiciones relativamente posibles mientras son capaces de producir, pero llega la hora de la jubilación y las cotizaciones duraron muy poco tiempo, y por tanto sus pensiones son, ¿cierto?, muy bajas. Nada de eso tampoco se aborda complementariamente, porque ese es un tema más bien no del corazón de una reforma previsional, pero que hay que abordarlo desde otras perspectivas. Entonces,
me pasa que creo que es un debate incompleto, por decirlo de alguna manera. Cristian, ¿cómo estás? Das en un punto, y yo creo que la gran mayoría de los expertos un poco en lo que tienen en común es que dicen que tenemos estos 3 ejes que son relevantes para poder subir las pensiones, que es subir la edad de jubilación, aumentar, disminuir las lagunas, precisamente eso va asociado con la flexibilidad del mercado laboral, sobre todo en las mujeres, y el aumento de la cotización. Y lo que nosotros estamos viendo en la reforma es que no se ataca ninguno de estos ejes. Se aumenta el concepto de solidaridad, pero vemos que a nivel internacional la experiencia de todos los países desarrollados es que están migrando desde el sistema de reparto hacia el de capitalización individual, y nosotros prácticamente estamos aumentando la cotización hacia el lado opuesto. ¿Tú crees que estamos yendo en el buen camino con estas reformas, sabiendo lo difícil que es poner reformas en el tapete político? No, evidentemente, por lo mismo que te decía adelante en la respuesta anterior, creo que estamos discutiendo en forma incompleta, solo estamos activando o operando sobre una de las 3 variables que tú mencionas, que es la última, la que tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad de recursos nuevos que se allegan por concepto de cotización, pero además, como tú también lo indicas, la mitad, si que eso fuera lo que ocurriera, finalmente se está yendo a un fondo común, solidario, o digámoslo derechamente de reparto. Aquí hay una cuestión que se olvida y que tiene que ver con una suerte de romantización, y esta es una cuestión que atraviesa a muchas políticas de gobierno que tienen también relación con la sobreideologización con que fueron diseñadas, pero creo que hay un proceso de romantización hacia la opinión pública, sobre todo los grupos más jóvenes, que tienden a idealizar el modelo de reparto. Yo creo que hay un dato que si esas mismas personas lo aclararan, esos mismos jóvenes que hoy día dicen, no, sistema de reparto es el mejor, en fin, hay un solo dato que yo me permito a través de los micrófonos de la radio comentar, para que aquellos jóvenes que nos estén escuchando. Los sistemas de reparto en ninguna parte del mundo entregan pensiones antes de los 20, 25 o hasta 30 años de cotización. Es decir, en el fondo, una persona que ha cotizado 19 años, por decirlo, no va a recibir un peso de cotización, aunque haya cotizado esos 19 años de manera regular y por el máximo que la ley lo permitiera, puesto que el sistema opera a partir del año 20. Es como lo que ocurre hoy día con las pensiones de las Fuerzas Armadas. Un oficial o un suboficial de cualquier rama de las Fuerzas Armadas tiene pensión a partir del año 20 en que permanece dentro de la institución. Antes del año 20, si se retira o lo retiran, no tiene derecho a pensión. Yo me pregunto, ¿qué joven que ha cotizado durante 19 años, suponiendo que el límite mínimo es 20, va a estar disponible para que el sistema de reparto vigente que pudiera diseñarse no le entregue de regreso ni siquiera un peso? Claro. Entonces, en el fondo, me parece a mí que se romantiza, vuelvo al punto inicial, un modelo que si bien en este caso sería más bien mixto, pero que no apunta en la dirección ciertamente correcta. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se está demonizando y lo que se está intentando finalmente hacer desaparecer del juego es o son las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Como que ahí estuviera puesto el objetivo central de la reforma, ¿cierto? Y las AFP, y ese es otro dato que uno deja disponible a quien lo quiera escuchar, para un trabajador que ha cotizado lo que haya cotizado, pero pongámonos en el ejemplo de la persona que cotizó toda su vida laboral en forma regular, me dirán es una excepción, pero bueno, entonces transformemos el ejemplo en una persona que cotizó la mitad de su vida laboral, pero
la totalidad de recursos que esa persona tiene en su cuenta individual, cualquiera sea ese monto, el 70% del total corresponde a las utilidades que le ha generado la administradora. Y el 30% son los aportes reales y directos que esa persona ha hecho. Si alguien considera que eso es una mala rentabilidad, me parece válido, pero que proponga una mejor. Entonces, de lo total de recursos que hoy día un cotizante tiene, el 70% son utilidades que las administradoras le han generado por haber colocado las platas en los lugares correctos en los momentos oportunos. Y Cristian, y a propósito, con esto yo no estoy diciendo que las AFP no tengan defectos, no estoy diciendo que no haya que corregir un montón de aspectos, pero hacer una reforma previsional donde lo que estoy haciendo es, por un lado, evitando temas estructurales y centrales como edad de jubilación y informalidad y, como dices tú, flexibilidad laboral, donde estoy omitiendo eso. Por otro lado, donde estoy poniéndole demasiadas fichas a un sistema de reparto con los problemas que tiene. Y tercero, donde lo que estoy haciendo es matando la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que la rentabilidad que me da el actual modelo, yo creo que estamos caminando, para contestar la pregunta, clara y derechamente hacia el lado equivocado. Oye, Cristian, y ahí, desde el punto de vista político, ¿cómo influye, por ejemplo, esta avanzada que tuvo el gobierno después del plebiscito de intentar reformular este 6% de cotización extra con un 3% a reparto, 2% a capitalización individual y un 1% a salacuna o mejorar las pensiones de las mujeres, y finalmente tiene que recular, como dando señales de negociación, pero finalmente vuelve a su proyecto antes o previo al plebiscito? ¿Y cómo influye también políticamente esto de las reuniones con personajes de la industria de las AFP? A propósito también ayer de la presentación y este episodio que ocurre con el asesor del ministerio, donde lo llama un director de la Rainvial, donde es uno de los que podría haberse afectado por una de las normas en la reforma del gobierno. Es decir, ¿cómo están influyendo estas cosas externas y además la avanzada negociadora que tuvo el gobierno y que finalmente recula para decir o manifestar que está cediendo finalmente en su posición? A ver, el gobierno en este, como en otros temas que hemos conversado en este mismo programa, avanza 3 pasos, retrocede 2, o avanza 2 y retrocede 3. No es una novedad como práctica. Entonces tampoco creo que nos deba extrañar en extremo. Primero. Segundo, sí, después del plebiscito del 17 de diciembre hubo, como lo dijimos también, una suerte de aire fresco, de nuevo aire. No fue, si bien un triunfo del gobierno, pero al menos no fue una derrota. Y recordemos que el gobierno salió esa misma noche a través del presidente Boric, poniendo como prioridades de la agenda estas 2 reformas de las que hemos estado hablando, previsional y pacto fiscal. Pero claro, cometió el error de llenarla o de rodearla de elementos complementarios, válidos, legítimos y necesarios en sí mismos, pero que no se pueden pretender resolver a través de una reforma de pensiones. Es decir, si ya es difícil hacer prosperar una reforma, como lo indica la evidencia de que llevamos empantanado en esta discusión varios años, creo que era bastante iluso y un gesto no solo para la galería ni simbólico, sino que un error, definitivamente, meterle o introducirle otros elementos que lo único que lograron fue efectivamente enredar la discusión, como tú señalas, y dilatar y perder más y más tiempo. Entonces yo creo que en eso hubo poca destreza en la gestión política de cómo llevar o impulsar esta negociación. Y estamos volviendo, o el gobierno, quiero decir, está volviendo, o está yendo más bien hacia un diseño que probablemente tampoco lo imaginaban, producto de tener que buscar apoyo en sectores que han sido muy renuentes a las propuestas originales. Entonces, bueno,
No me parece raro ni extraño, producto de que es una tónica. Todos los temas de este gobierno tiende a, como digo, avanzar 3, retroceder 2. Veamos lo que está pasando con las pensiones de gracia. En fin, podríamos citar varios ejemplos. Cierto. Finalmente, el presidente hoy día se refirió a, en el fondo, estar tratando de llegar a ciertos acuerdos intermedios y que él no podía entender, no le cabía en la cabeza. Me parece que dijo que hubieran sectores que no estuvieran dispuestos a negociar estos espacios. ¿Tú crees que finalmente es una señal política que está tratando de dar el gobierno de ganar en este punto desde una perspectiva de obtener un triunfo más bien político que administrativo? Sí, yo creo que indudablemente nadie puede dudar de las buenas intenciones de tratar de colocar e instalar una reforma previsional, por pobre que ésta sea, pero también hay un componente de rentabilidad o de utilidad política, porque lo decía hace un minuto atrás, se corre el riesgo de que no se logren aprobar ni siquiera en sus versiones más diluidas desde el punto de vista del gobierno ninguna de estas 2 reformas que se están discutiendo, y eso haría que finalmente el balance del gobierno, el famoso legado del que se habla por ahí, quedara muy delgado, muy escuálido. Consecuencia, sí, yo creo que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible por lograr algún tipo de reforma que le permita mejorar, ya que estamos en tiempos de selección universitaria, digamos, la nota final. En esa perspectiva, yo creo, porque también se da cuenta el gobierno de que la ventana para negociar es una ventana que se va a cerrar, digamos, entre marzo y abril, porque entramos en la lógica y en la pendiente de un año electoral. Recordemos que en octubre hay comicios municipales y de gobernadores, y el próximo año parlamentaria y presidencial, como si fuera poco. Entonces, es difícil suponer, y ya ha entrado en la lógica de búsqueda de candidatos y todo, un sector u otro va a tener disponibilidad a entregarle triunfos, aunque suene mezquino, políticos a la contraparte, que pudieran tener un efecto electoral en los comicios de octubre. Seamos realistas, pero no veo que en junio, julio, a 4 o 5 meses de la elección, ¿cierto?, unos y otros vayan a... Pues, y la razón es muy simple, porque al final tanto gobierno, oficialismo como oposición en esas campañas tienen que hablarle a sus propios, principalmente. Oye, Cristian, poder movilizarlo. Entonces el 30%, por decir algo, el 30% que el gobierno tiene como base de apoyo, tampoco se puede correr el riesgo de debilitarla. Nosotros, nosotros en el cuerpo de reportajes del Mercurio del domingo pasado, llevamos un extenso artículo, análisis sobre cómo están aflojando los grupos de apoyo originales del gobierno, profesores, trabajadores de la salud, en fin, otros que ven claramente que las promesas contenidas en el programa y en la campaña no se están cumpliendo, y que muy por el contrario, las propuestas que se llevan adelante están muy desviadas respecto de sus intereses y pretensiones. Preguntémosle hoy día a los profesores cuán cerca o lejos ven la famoso saldo de la deuda histórica, por poner un ejemplo muy concreto. Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Y una última cosa, Cristian, que es otro tema, es este cónclave que hubo del gobierno, del oficialismo en Cerro Castillo. ¿Cuál te parece que fue la gran conclusión que hubo de esa reunión? Porque salieron diciendo cosas respecto a los pactos electorales, pero de contenido, más allá de lo de seguridad, no se vio mucho. Yo creo, yo no sé si será porque me estoy poniendo cada vez más viejo, pero ya el escepticismo me ha consumido por completo en relación a este tipo de encuentros que tienen
por decirlo, dos características que se repiten incesantemente. Una, que son ciertos cónclaves, como que la palabra cónclaves se apropió de este tipo de reuniones. Y el segundo, que la mayoría de ellos se llevan, ¿cierto?, a cabo en Cerro Castillo, como si parece que el Cerro Castillo tuviera un clima tan propicio para superar las diferencias. En Santiago no se logran superar, en fin. No, yo la verdad es que creo que son instancias más bien de conversación, de limar asperezas, más bien de ese tipo, pero que cosas de largo plazo, mediano plazo siquiera, no se sacan en limpio. Y esto no es por este en particular, sino que creo que si uno tomara, José Francisco, todas las reuniones formato cónclave que ha habido en este gobierno, debiera llegar a la misma conclusión. Es decir, no recuerdo una que se haya traducido en un cambio de timón o algo que se le parezca, digamos. Bueno, como siempre clarifica el debate y lo que está pasando en la actualidad después de esta conversación con Cristian Pizarro, editor de Reportajes del Mercurio. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en Llegó la Hora. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a usted y muchos saludos. Igualmente, gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.